pues estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Mi reto es, en 15 minutos les tengo que contar qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Colombia en materia económica y perspectivas. Un poco la idea es empezar a escala global. ¿Por qué? Porque en economía, básicamente, y lo que pues yo he aprendido a lo largo de, pues, digamos, de mi ejercicio es que en un entorno globalizado, la tendencia la marca, digamos, la economía global. O sea, el ciclo económico se alinea con lo que está pasando en el mundo. Obviamente, pues las potencias, Estados Unidos, China y demás, marcan un poco ese ciclo primario. Pero, digamos, la magnitud la dan lo que esté pasando o lo refuerza lo que esté pasando a nivel local y a nivel idiosincrático. Ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplo, el dólar. Entonces, en febrero de 2023, que ustedes se acuerdan que hubo una trepada del dólar, la cosa más impresionante, que llegamos a niveles por encima de 5.000 y demás, pues ¿qué pasó? Ahí el dólar a escala global, o sea, el dólar versus el euro, la libra, el yen y demás, estaba bastante fuerte. Y aquí tuvimos, digamos, un cambio de la postura del gobierno, mucho ruido en términos de comunicación y claramente la magnitud se elevó. Entonces, esa subida y esa trepada del dólar no fue solamente acá el ruido, fue un tema global, pero se potenció con los temas idiosincráticos. Entonces, primer mensaje importante que quiero decirles acá, lo que pasa en el mundo es clave. Cómo está el ciclo económico se alinea, no necesariamente calcado, o sea, no necesariamente el ciclo de la economía colombiana está absolutamente calcado con el ciclo de la economía de Estados Unidos, no, pero sí hay una correlación o una dirección bastante directa. Sin embargo, si llega a haber un tema acá, digamos específico, ¡pum!, se potencia o la magnitud se amplía. Entonces, ese es un tema claro. Pero un poco lo que hemos visto a escala global es, bueno, en el 2023, bueno, acuérdense un poco de dónde venimos, ¿no? Pandemia, freno de mano brutal para la economía, todo se cayó, y después pospandemia. Consumo reprimido, toda la gente lista para salir a consumir, a viajar. En términos generales, venimos de una economía pospandemia que se expandió muchísimo. Pero luego, paulatinamente, empezamos a decir, ya se viene la recesión. Y todos como que se viene lo, pero nunca llegó. ¿Y qué vimos en el 2023 y qué estamos viendo en el 2024? Una resiliencia muy fuerte, particularmente de la economía de Estados Unidos. Y nadie entiende, y la gente decía, pero ¿cómo hace esta economía para seguir creciendo y creciendo y creciendo? Y básicamente un poco la conclusión es que, pues primero tenemos una política fiscal bastante expansiva que seguramente, y es básicamente el gobierno gastando. Acuérdense que en la pandemia los americanos les dieron, digamos, subsidio, incluso la gente que trabajaba, que estaba bien, recibía un subsidio. Entonces un poco lo que pasó es que la gente acumuló mucha, digamos, mucha riqueza, ya se les está acabando ese impulso, pero de todas formas el gobierno sigue gastando e igual en un año preelectoral, pues no hay cero chance de que, pues digamos, se aprieten el cinturón y en términos generales, pues digamos que el gasto fiscal baje. Entonces tenemos una economía de resiliencia. China y Europa enfrentan desafíos. China está medio despegando, pero acuérdense que ellos cambiaron el modelo un poco de ese China que era la exportador del mundo a una economía un poco más limpia, un poco más centrada en la demanda interna, y eso ha implicado pues una transición de crecer al 10 a crecer al 5. Igual pues hay crecimiento. Y en Europa pues básicamente también han tenido que enfrentar el desafío de la guerra al lado y pues básicamente también un tema del envejecimiento poblacional, una serie de situaciones que lo hacen muy retador, y sobre todo el motor de Europa pues ha sido siempre Alemania, y obviamente Alemania pues también está cambiando su modelo, la parte de productiva le ha dado duro, toda la parte digamos industrial se ha rezagado un poquito y eso explica también el menor crecimiento. Ahora, los bancos centrales ya dicen, bueno, listo, es momento ya subió la inflación. Acuérdense que venimos
¿de dónde venimos? Pandemia, después la gente como loca tratando de consumir, se vinieron todos esos cortes en las cadenas productivas, en las cadenas, digamos, de distribución, se treparon los precios, los bancos centrales dijeron, nos toca subir las tasas, porque si no la inflación se nos va a descontrolar. La inflación efectivamente casi se descontrola y empezó paulatinamente a bajar y ya los bancos están diciendo, listo, podemos empezar a pensar en bajar las tasas de referencia. ¿Por qué? Porque si no, pues ahí sí nos vamos para la recesión. Entonces, estamos en ese punto. Entonces, la Fed, ustedes cada rato en las noticias que la Fed ya dijo que va a bajar tasas, que está cerca, que todavía no lo ha hecho, pero pues estamos muy cerquita. Y ahora, entonces, estamos en esa situación donde estamos esperando, listo, ya la economía viene descendiendo, pero sigue resiliente, la inflación ha bajado muchísimo, eso es bueno, pero particularmente el mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo un mercado muy sólido, la verdad es que está muy bien. ¿Por qué? Porque pues básicamente como la economía, la gente desde que tenga trabajo, pues gasta. Y si la gente está gastando, pues yo no voy a cerrar puestos de trabajo. Entonces es ese círculo virtuoso que hace que el mercado laboral esté bien. Igual la gente, digamos, ¿por qué también los salarios en Estados Unidos no han bajado? Porque después de la pandemia, como se subió todo, también el mercado laboral está, digamos, relativamente con bastante oferta y la gente está negociando duro. Dice, no, pues definitivamente a mí ya se me subieron los precios, yo no me puedo bajar y yo no puedo aceptar un menor salario. Prefiero tener 2 trabajos incluso, pero yo no, o sea, yo no puedo bajar. Entonces, eso hace que también los precios pues digamos, de la mano de obra sigan altos y por eso tampoco la inflación ha bajado al ritmo que se estaba esperando. Entonces, los grandes macrotemas en economía. Entonces, primero, en términos geopolíticos. Entonces, digamos que Ricardo, nosotros veníamos de un entorno súper globalizado, digamos que venimos desde hace algún tiempo pues con todo este tema de geopolítico entre China y Estados Unidos, entonces básicamente las cadenas de abastecimiento, porque obviamente pues todo es poder, ¿no? Si tú tienes el poder en todo el tema de inteligencia artificial, pues tienes el poder, digamos, en nivel militar y demás, entonces hay mucha, digamos, migración hacia el nearshoring, tener todos esos desarrollos tecnológicos cerca. Entonces eso está, pues obviamente a México le ha dado un impulso muy fuerte, pero esperamos que en América Latina pues el coletazo del nearshoring y particularmente Colombia nos toque. Todavía no nos está tocando, todavía pues digamos que no lo estamos viendo de forma directa, pero esperamos verlo. Entonces obviamente estamos en un tema pues de cambio climático, eso hay que hablar, pero pues básicamente en economía eso es absolutamente clave en materia de políticas, de sostenibilidad, de estar digamos muy enfocado en pues ya la regulación. En Europa la regulación es súper estricta, en Colombia la regulación se va a ir hacia esos temas de ESG y entonces ahí eso es un macro tema que va a seguir y que pues básicamente está imparable. Y obviamente pues eso en la medida en que pues se pierde biodiversidad, cada vez estamos más preocupados por el fenómeno del Niño, los huracanes, etcétera, etcétera. En la sociedad pues obviamente el Silver Economy. Aquí nosotros decimos en Colombia tenemos el bono demográfico y eso es uno de nuestros plus y por eso esperamos que venga pues tarde o temprano la inversión producto de nearshoring. Pues la realidad es que en todo el mundo la población se está envejeciendo, punto. Y la gente pues digamos está teniendo menos hijos. Entonces Silver Economy son todas esas megatendencias donde hay valor, básicamente pues relacionado con temas de salud, temas de digamos ejercicio, mantenerse joven, todo eso. El Silver Economy es una megatendencia donde las empresas que están enfocadas en Silver Economy han tenido una valorización extraordinaria. Y obviamente, pues ¿por qué? Porque 2/3 de la población mundial van a vivir, pues digamos, en ciudades y se van a envejecer. Entonces es Silver Economy y obviamente vida en ciudades. Y eso va a generar pues el 80% del PIB mundial. Entonces todo lo que tenga que ver con digamos que la urbanización es importante. Y obviamente lo que decía Ricardo, la conciencia, las habilidades blandas, también cambiando mucho el tema porque la inteligencia artificial, digamos, cambia ese tema de los hard skills que tú tienes que
que ser, pues digamos, un matemático y un crack en ciertos temas muy técnicos, también esos soft skills y esa adaptabilidad es clave. Y obviamente en materia económica, pues lo que les decía, menor crecimiento, estamos esperando una desinflación y por supuesto, pues digamos que todo el tema de la transición tecnológica. Uno de los grandes temas ahorita es, ¿hay burbuja o no hay burbuja en las 7 magníficas? Nvidia, se ha valorizado de forma súper agresiva. ¿Será que eso no, digamos que hay una burbuja y todas esas empresas relacionadas con que se han valorizado de forma extraordinaria pues, por temas de inteligencia artificial, va a ser parecido lo que pasó a la burbuja del .com? Un poco la respuesta es posiblemente no, porque esas empresas están incorporando lo que se viene. Pero obviamente, digamos que los hitos en términos tecnológicos, bueno, la democratización del Internet, la democratización del teléfono celular. Antes pues solamente los wow tenían celular, ahora si uno tiene celular pues no vive. Y pues lo mismo, pues digamos que antes solamente las empresas lo utilizaban, su inteligencia artificial pues en cosas de los técnicos, ahora pues todo el mundo se va a democratizar y pues lo vamos a utilizar al estilo pues digamos que ya empezamos en nuestro día a día. Ahora, ¿cómo vemos el crecimiento? Importante, céntrense en esto de acá. Entonces, el mundo venía creciendo en 2022 3.5%, creció en el 2023 3% y se espera que en el 2024 crezca cerca del 3%. ¿Qué quiere decir? Resiliencia. Eso es una buena noticia y es una buena noticia para Colombia. Y obviamente, pues como les decía, estas son las grandes economías. Entonces, China más o menos creciendo al 5%, Europa creciendo ahí al 0.9% y pues básicamente el Reino Unido también con un challenge importante creciendo al 0.6% y Estados Unidos algo cercano al 2.1%. Entonces, eso es bueno. Recuerden, en economía la macro tendencia nos marca también la tendencia global. Obviamente se magnifica o se potencia por temas locales. Aquí obviamente, ¿cuál es la probabilidad de recesión en el mundo? Todavía es relativamente alta y en ese orden de ideas, pues en un entorno donde la economía se está desacelerando y estamos con un tema de inflación, la inflación, todos obsesionados por la inflación, todo está carísimo, ha caído de forma contundente, pero aún falta camino por recorrer. En Estados Unidos la inflación cerró el 8 y pues ahorita está más o menos en 3, para bajar al 3 pues hay camino por recorrer. Acá pues básicamente las tasas de interés, y estoy traslapando porque ya cuando pase a Colombia pase muy rápido con eso, los bancos centrales listos para bajar sus tasas de interés. ¿Por qué es importante para ustedes, para nosotros, para la gente del común el tema de las tasas? Pues porque obviamente tú vas a comprar una casa, un crédito, digamos está altísimo las tasas de hipotecarias. Vas a tener un crédito, tu tarjeta de crédito, pues también está altísimo. Entonces la buena noticia es que las tasas pueden empezar a bajar y eso en cierta forma le genera dinamismo, porque tú dices, oiga, yo no me endeudo para la casa en este momento, pero si pienso que el próximo año me van a ofrecer una tasa un poco más atractiva, pues ahí es donde digo de golpe, ya tengo la plata ahorrada, pues me mando a comprar la casa. En la siguiente, el tipo de cambio. Entonces yo les decía, el dólar a escala global se ha mantenido, pues digamos que en el último año se fortalece. Desde el 2021 hasta 2023 tuvo una tendencia claramente de fortaleza frente a las principales divisas del mundo. Y eso quiere decir, cuando el dólar está caro, pues básicamente los que cotizamos frente al dólar pues nos debilitamos. ¿Por qué el tipo de cambio es tan importante en Colombia particularmente? Porque nosotros no somos una economía dolarizada de facto, nosotros básicamente transamos en pesos, entonces el atractivo de nuestro talento también va a estar relacionado con el tipo de cambio. Si nosotros tenemos un tipo de cambio pues que no es digamos que está cerca a su equilibrio, pues nuestro talento colombiano pues va a ser relativamente atractivo frente a otros países que están dolarizados pues digamos de facto en América Latina. Entonces, en síntesis, lo que quiero decirles es que el entorno global continúa siendo constructivo y eso es importante. ¿Existe un riesgo de recesión en Estados Unidos? Sí, posiblemente, pero de cara al 2025, este año creemos que la economía global va a crecer más del 2% y eso, a pesar de que la confianza en Colombia haya bajado, debería seguir ayudando a que la economía colombiana creciera. ¿Cuánto creemos que va a crecer la economía colombiana? No mucho, cerca del 1%. ¿Cuánto es el PIB potencial de la economía colombiana? Pues es más del 2.5%. Entonces estamos creciendo por debajo de nuestro potencial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir eso? Pues que tenemos mucho espacio para cerrar la brecha y para crecer un poco más.
Bueno, LATAM, no me puedo ir sin LATAM, pero LATAM digamos que está creciendo. Entonces, en términos generales, México ha sido la super revolución. Ellos se han beneficiado muchísimo por la inversión relacionada con el nearshoring. Entonces, la economía mexicana pues está creciendo cerca del 2.4, 2.5%. Le va a seguir yendo bien. Perú, digamos que tuvo un año difícil, pero va a recuperar. Chile está recuperando. Argentina está recuperando. Entonces, este año también es un año mucho mejor para las economías de América Latina. ¿Y por qué también es muy bueno? Porque la inflación está cayendo. Este es importantísimo y quiero hacer hincapié en esta diapositiva. Digamos que nosotros los colombianos tenemos una característica, que es somos muy negativos de forma colectiva. Entonces tú le preguntas a un colombiano, uy, ¿cómo está viendo la cosa? No, difícil, estoy muy preocupada, vieron lo de la reforma laboral, no, tenaz, uy, no, terrible. Bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo le ha ido? No, mi hijo súper bien, está estudiando en Alemania. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer de vacaciones? No, estoy planeando aquí un paseo con toda la familia. ¿Y cómo va su empresa? No, pues bien, vamos creciendo. Entonces, eso somos nosotros, o sea, somos en lo colectivo súper negativos, pero siempre uno le pregunta a alguien, ¿cómo va? Bien y mejorando, o sea, en la parte individual. Eso es un tema idiosincrático. Y eso no lo tenemos que perder de vista, porque eso hace, nosotros finalmente somos ese indicador de confianza. A muchas de nuestras empresas nos preguntan, oiga, ¿cómo va? Y entonces uno responde, no, muy mal. Y entonces el indicador de confianza va bajando, pero en lo personal somos mucho más positivos. ¿Y por qué entonces cuento esta historia? Porque básicamente nosotros somos la única economía de América Latina que solamente ha crecido en 4 ocasiones, en términos negativos, o ha decrecido en 4 ocasiones desde 1900 hasta 2022. O sea, hemos decrecido en la Gran Depresión, que pues digamos ahí tuvimos 2 años de crecimiento negativo. Crecimos en la crisis de los mercados emergentes, pues que ahí todo el mundo decreció negativo, pues eso fue un coletazo para las economías emergentes, y en la pandemia, ya, punto. De resto, si tú comparas, no sé, México 23 veces negativo, Chile 23 veces negativo, pues obviamente Argentina, Venezuela más de 30 y pico de veces, pero realmente somos una economía, ¿qué? Una economía resiliente. Entonces, no olviden eso, porque uno muchas veces se contagia de pánico, miedo, las noticias, nos encanta. Somos también una economía, ¿por qué somos tan resilientes? Porque hemos vivido en guerra muchos años, pero a pesar de todo, pues seguimos siendo emprendedores, luchadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es clave tenerlo en el radar a la hora un poco de pensar en la economía colombiana. Y acá también quiero hacer hincapié en esto. Si tú coges después de la pandemia, que pues fue un golpe duro, somos la economía de América Latina que más ha crecido, digamos, desde el 2020 hasta el 2023, porque acuérdense que nosotros crecimos más del 10% en el 2022 y crecimos en el 2023 cerca del 7%, perdón, en el 2021 más del 10%, en el 2022 cerca del 7%, y obviamente ya el coletazo y el mal crecimiento se dio en el 2023, pero también porque teníamos una brecha sobre el PIB potencial brutal, y el Banco Central le tocó subir con mucha fuerza las tasas de interés, porque si no la economía iba a quedar demasiado recalentada y pues no se iba a lograr bajar la inflación. Entonces también lo que estamos viendo en crecimiento es parte o producto también de todo el tema de una política monetaria contractiva, donde las tasas pasaron del 1 a niveles del 13. Ahora las tasas de interés van a empezar a bajar de ese 13 que vimos al cierre del 2023 a niveles mucho más cercanas al 8%, y eso es bueno para nuestro ingreso disponible para el servicio de la deuda, pero también es bueno porque eso genera dinámicas de, oiga, yo ya puedo cambiar la casa, oiga, de golpe puedo cambiar el carro, y empieza a generarse ese círculo virtuoso de consumo. Entonces, súper importante. Ahora, ya puntualmente en Colombia, ¿qué estamos viendo? Pues ya estamos creciendo en niveles pre-COVID, eso es importante. El tema de la confianza, las expectativas empresariales siguen fregada, pues siguen como digamos impactando en cierta forma la dinámica económica, y por eso el mensaje es: la confianza la damos todos, eso es clave. La inversión fue un factor que jalonó muchísimo la dinámica negativa de la economía, porque se cayó, pues digamos que en construcción los constructores lo que hicieron fue salir de inventarios, no construyeron nada nuevo. Las digamos carreteras y todo el tema de concesiones viales también se paró. Entonces, todo esto afectó muchísimo
la inversión, pero si se dan cuenta, pues el consumo se mantuvo relativamente fuerte. Y obviamente, pues este es como el zoom en tema de inversión. Hago zoom porque acuérdense que cuando tú inviertes, eso es lo que garantiza el crecimiento a futuro. Entonces, aquí es súper importante entender este tema. Y obviamente, pues acá también comparativamente, Colombia se nos está rezagando en inversión. La tasa de inversión en Colombia está al 19% y para crecer a un buen ritmo tenemos que subir a 25, por lo menos por encima de 21, como nuestros pares Perú, Chile, México. Entonces, eso es clave. Y aquí obviamente ya hablemos de expectativas, pues tenemos en cierta forma una economía pues que va a estar muy poco dinámica, que va a seguir lenta. Entonces el año pasado crecimos 0.6%, este año estamos esperando un crecimiento levemente por encima del 1%. El próximo año, o sea el 2025, ya esperamos un crecimiento mucho más cercano al potencial, 2.5%, entonces vamos por buen camino. Pero obviamente aquí viene el tema, Ricardo, y es el desempleo. En Colombia, recuérdense que nosotros tenemos un mercado laboral un poco más rígido. No es como en Estados Unidos que la economía crece y ahí mismo el desempleo pues se baja, o la economía crece y ahí mismo el desempleo. No, no es tan directo. Nosotros tenemos un rezago. Entonces todavía estamos viendo el rezago del menor crecimiento en la tasa de desempleo. Entonces todavía nos va a faltar unos meses más en que vamos a ver la tasa de desempleo subiendo. Seguramente vamos a ver la tasa de desempleo a niveles por encima del 13%. Aquí pues los sectores que más generan empleo en términos de las regiones que tienen la mayor tasa de desempleo, pues básicamente las ciudades Quibdó y Riohacha, y las ciudades que tienen las menores tasas de desempleo son Barranquilla, Medellín y Manizales. Entonces obviamente digamos que si vemos que Bogotá, por ejemplo, está pues un poquitico más hacia la derecha, estamos bien, nosotros somos una ciudad que genera bastante empleo. Siguiente, y aquí ya vamos a empezar a pensar y bueno, hacia dónde puede ir esa tasa de desempleo pues nacional de cara al 2025. Seguramente este año va a ser un año un poco más difícil. Si ven el salto que veníamos de una tasa casi de un dígito, casi lo logramos. 2024, pum, nos vamos a ir pues digamos unos puntos arriba, pero esperamos con ese rezago que 2025 la tasa de desempleo caiga, y eso lo van a ver ustedes pues en esa dinámica de contratación. Y ahora ya, ¿qué esperamos a futuro? Pues acá nos vamos a las conclusiones. Lo primero que quiero decir es, bueno, Colombia, a pesar del Silver Economy, tenemos un bono demográfico bastante fuerte y eso nos ayuda. ¿Y por qué el bono demográfico es importante? Porque hay gente que está digamos, graduándose del colegio en una ciudad chiquita de Colombia que necesita comprar su moto, comprar su celular, digamos, insertarse en toda esa economía digital. Entonces, eso te hace absolutamente atractivo en muchos sectores. Segundo, es una economía que a pesar de todo, a pesar de todos los ruidos y que seamos súper negativos y súper polarizados y bueno, tengamos unos temas idiosincráticos importantísimos, tenemos un sector y un emprendimiento muy fuerte y sobre todo unas instituciones que a la hora del té funcionan. Y eso lo hemos visto en el último año y medio, las instituciones ahí funcionando. Oportunidades de mejora, por supuesto, pero han funcionado. Entonces, eso es absolutamente clave. Entonces, ¿por qué creemos y por qué es importante el tema de las instituciones? Banco de la República, una credibilidad gigantesca. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación seguramente la van a apuntalar. La inflación llegó a niveles del 13%, ya estamos a niveles del 8% y al cierre del año creemos que la inflación va a llegar al 5.5%. Tasa de desempleo, vuelvo y reitero, se nos puede subir un poquito, pero en términos generales, pues digamos que se va a mantener relativamente apuntalada. Y en términos generales, digamos, los activos financieros y obviamente el tipo de cambio. ¿Qué creemos y qué estamos viendo ahorita en el tipo de cambio? Sin lugar a dudas, ahorita estamos viendo una apreciación. La gran pregunta que todo el mundo me hace, oiga, Catalina, pero esto está súper loco. Salen y dicen que acaba de haber una constituyente y al otro día el tipo de cambio pues por debajo de 3.900. O sea, entonces la verdad es que el mercado tampoco le está parando ni medias bolas o no está prestando atención a esos temas, sino más bien está concentrada en que está ingresando inversión extranjera de portafolio, que eso es un flujo positivo que ha mantenido el tipo de cambio, pues digamos, por debajo de 3.900. También el otro tema es que digamos, creo yo, y en términos generales, que el tema del dólar
en Estados Unidos, que lo ha mantenido relativamente, que se ha mantenido relativamente estable, está ayudando. Y si bien desde un punto de vista de balanza cambiaria todavía uno no ve que el tema del nearshoring esté ayudando, yo creo que pues tarde o temprano la inversión extranjera directa, que esa ha caído pues por todo el tema petrolero, debería empezar a dar una señal hacia arriba. Entonces, el balance y la perspectiva finalmente termina siendo optimista. O sea, lo que les quiero decir es, tenemos un entorno global que se mantiene relativamente contenido. Volatilidad seguramente vamos a tener en todos los activos financieros este año y pues es normal en un entorno muy cambiante y con unas condiciones afuera difíciles. Y en Colombia, digamos que pasamos de un pesimismo extremo a un nivel un poco menos pesimista, dentro de la confianza y las preguntas, pero la conclusión es que efectivamente las instituciones están funcionando, el bono demográfico nos va a seguir ayudando y en términos generales esperaríamos unas variables económicas un poco mejores en el 2024 y sustancialmente mejores en el 2025. Y con esto creo que acabo. Gracias, Cata.